Bueno, yo creo que una vez que termina o a la vez que se da el proceso de exhumación de las fosas hay algo que es muy importante, que es poder aportar un lenguaje y una serie de mecanismos conceptuales y teóricos que permitan narrar, contar qué es lo que ha pasado ahí, cómo se puede recuperar y qué efectos políticos tiene para una sociedad, para una comunidad, el que sucedan cosas así. Has hablado de normalizar el proceso de exhumación de las fosas. Yo diría que no se puede normalizar algo que es anormal, ¿no? Y que hay que prestar una atención. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es prestar una atención muy matizada a ciertos silencios, ¿no? Que siendo silencios hablan desde ese silencio, ¿no? Y rompen toda una serie de lugares comunes que nos habían sido transmitidos de manera un poco subconsciente, ¿no? Y de tópicos sobre lo que significa este proceso cultural, ¿no? Y cuando hablo de cultura, hablo de mediaciones, hablo de lenguaje, pero quiero también enfatizar que hablamos de conflictos, ¿no? Y de antagonismos y de distintas fuerzas. Y cuando hablamos de antagonismos, de conflictos y desacuerdos, creo que es importante que una de las cosas que puede hacer la cultura es, sin evitar esos conflictos, esos desacuerdos, esas zonas que pueden provocar malestar en una sociedad, tales conflictos y tales desacuerdos no tienen por qué acabar en la destrucción del otro, ¿no? O en la repetición de episodios de violencia masiva, ¿no? Entonces esas son las cosas que se hacemos. Tal vez no se entienda mucho en España el modo en el que los estudios culturales o la literatura son un espacio para pensar la política, ¿no? No solo son los científicos sociales, los antropólogos o los médicos forenses los que se dedican a hacer este trabajo, sino que creo que nosotros podemos aportar, de ahí el título de mi ponencia, ¿no? Mucho en términos, como estaba explicando antes también Germán, en términos de lo que son la producción de lenguajes críticos que nos permitan abrir espacios de diálogo y espacios de conflictos donde había silencio o había obstrucciones, cierres, negaciones y un pasado traumático. Podemos trabajar con muchos formatos, ¿no? Desde el análisis de películas, documentales, novelas, testimonios. En mi caso, he trabajado, una de las razones por las que estoy aquí, en la creación de un archivo audiovisual digital, le decimos, con testimonios de luchadores antifranquistas, personas que fueron testigos o que sufrieron directamente la represión fascista en España durante la Guerra Civil.